Buenos días, el día de hoy les presentaremos Ciénagas del Caribe colombiano, presentado por Loren Roa, Juan Daza y quien les habla, Gabriela Torres. Para ello abordaremos la temática desde la introducción, una pregunta de investigación que abarca la investigación, presentaremos objetivos generales y específicos, los resultados con respecto a la pregunta, las conclusiones y finalmente los agradecimientos. Para la definición de las ciénagas, tenemos que son humedales de importancia ambiental, son ecosistemas lénticos los cuales poseen una conexión con un río y estos ecosistemas se consideran dinámicos, cuyo componente fundamental es el agua. Esto se puede diferenciar gracias a que posee formas ambientales intermedios, los cuales permanecen inundados o también pueden encontrarse en forma seca. Incluyen todo tipo de nivel de diversidad biológica y su función principal con respecto al hombre es que estos ecosistemas permiten que no se generen inundaciones a los pueblos aledaños a estos ecosistemas. Para hablar en el área de conservación de las ciénagas, tenemos que enfocarnos en la Gran Ciénaga de Santa Marta. ¿Por qué nos enfocamos en este ecosistema? Este ecosistema es uno de los pocos estudiados en el área de conservación gracias a su gran importancia y a su gran tamaño. Este ecosistema se considera en estos momentos como un humedal Ramsar, el cual busca la conservación, protección y restauración de este ecosistema. ¿Por qué este ecosistema necesita restauración? Gracias a la mano del hombre y a los eventos que han implicado ganadería, han implicado construcción de ciudades aledañas y perturbación del ecosistema, se ha venido deteriorando. Pero en el periodo de 1992 se han habido dando estudios de rehabilitación de este ecosistema, el cual ha sido favorecido por lluvias, pero también afectado por fluctuaciones salinas, las cuales pues generan ciertos retrasos ante esto. Pero se considera que actualmente está en un 73,2% restaurado, dando que en un periodo de 5 a 10 años se encuentre en su estado de mejor estado. El clima de estos ecosistemas. La temperatura varía entre 23 y 30 grados. La humedad está entre 72 y 88% y las precipitaciones están entre 700 y 130 milímetros anuales. Los rangos los realizamos teniendo en cuenta las diferentes ciénagas. Hay un clima tropical, unimodal, biestacional, con un periodo de lluvia entre abril o mayo hasta octubre o noviembre y un periodo seco entre diciembre hasta marzo o abril. En Colombia hay aproximadamente 1.900 ciénagas que ocupan más de 7.800 kilómetros cuadrados. En este caso nos enfocaremos en las ciénagas del Caribe. En el presente mapa se encuentran 22 de ellas, dadas por Castro en el 2017 como el complejo cenagoso del Caribe. Dentro de estas encontramos Ciénaga Grande, Ciénaga El Quemado, Ciénaga Castañuela, Ciénaga Glaciar, Ciénaga Morales, Ciénaga Cintura, Ciénaga Grande de Santa Marta, Ciénaga La Poza, Ciénaga El Porro, Ciénaga Mata de Palma, entre otras. Para la pregunta de investigación planteamos cuál es la importancia de la diversidad de la fauna en las ciénagas del Caribe colombiano y qué factores afectan a este ecosistema. Nuestro objetivo general es reconocer la diversidad de la fauna de las ciénagas del Caribe colombiano, su importancia y los factores que la afectan. Objetivos específicos. Primero, tenemos que conocer la composición de los grupos taxonómicos más representativos de la ciénaga del Caribe colombiano. Segundo, tenemos que identificar la importancia ecológica de los grupos taxonómicos presentes. Y tercero, tenemos que establecer qué factores influyen sobre el estado de la conservación de la fauna de la ciénaga del Caribe colombiano. La metodología realizada fue una revisión de literatura en diferentes bases de datos y en páginas departamentales de instituciones encargadas del funcionamiento de determinadas ciénagas, dando como resultado para el primer y segundo objetivo específico una descripción de 6 grupos de fauna y sus funciones ecológicas. Estos grupos son mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios y macroinvertebrados. Los mamíferos cumplen funciones ecológicas como biocontroladores, dispersores de semillas y como biomasa en el transporte de energía. Las funciones ecológicas mediante su dieta, ya que muchos tienen una dieta basada en moluscos, peces, cangrejos, insectos, anfibios, entre muchos otros. Recopilando registramos 9 familias representativas. Tenemos Procinoide con el mapache cangrejo, Platypodidae con los osos perezosos de 3 dedos, Apodidae con los micos nocturnos, Thaledidae con los monos arañas y monos aulladores,
De la familia Felidae tenemos algunos felinos pequeños como principales depredadores. También hay algunos marsupiales como Didelphide, que son aquellas zarigüeyas que pueden habitar en estos lugares. Continuando con las aves, según el INVEMAR, en 2018 en la Ciénaga Grande de Santa Marta hay aproximadamente 17 órdenes, siendo el más abundante Passeriforme, seguido por los Caratriformes y los Iconiformes. A nivel de familia, la de mayor riqueza son los Carátrides, con 14 especies, seguidas por los Ardeidae, con 2 especies. A nivel de especies, las más abundantes son los Imanthopus mexicanus, con más de 1.200 individuos registrados en el determinado estudio. Continuando, a nivel de gremios, el 51% se alimenta en vertebrados, seguido por un 20% de alimentación por peces y luego con un 7% de los granívoros. En un reporte de la Ciénaga La Virgen en Cartagena, la familia más abundante son los Pistacidae con 4 especies, seguido por los Anatidae con 3 especies. Por otra parte, tenemos aves migratorias que vienen desde Norteamérica para pasar la época de invierno en los trópicos. Entre estas se destacan algunas aves acuáticas como lo son las de género Anas, tales como Ana discors y Ana americana. También está Thalassebus maximus y Stella dugani. Las aves en general cumplen funciones ecológicas tales como la distribución de semillas, ser indicadores de poblaciones de peces e invertebrados, siendo este su principal medio de alimentación. La composición de los peces, escogimos un estudio el cual se enfocaba en pequeñas ciénagas que se encontraban en la Gran Ciénaga de Santa Marta. Estas ciénagas son Poza Verde, El Torno, Las Piedras, Cuatro Bocas y Manchena, las cuales en el estudio se capturaron 659 individuos, los cuales pertenecen a 19 familias, 32 géneros, 37 especies, y de las cuales 5 fueron comunes en todas las ciénagas. Estas especies que fueron comunes fueron Eugerres plumeri, Mugir incilis, Triporteus magdalene, Ariopsis y Catorops mapale. Las áreas. Para los servicios ecosistémicos que nos presentan los peces, tenemos que estos individuos son de importancia pesquera, de importancia económica gracias a esto, pero también tienen una importancia ambiental, ya que nos demuestran un estado de conservación de cómo se encuentran las ciénagas. En la edición de reptiles se trabajó otro artículo, el cual contenía las ciénagas de Martinica y Betancy. Para la ciénaga de Martinica se encontraron 16 especies de sauria, 21 de serpientes, 5 de testudines y 1 de crocodilia. Para la ciénaga de Betancy se encontró también una especie de crocodilia, 6 del orden Testudinata, 30 del orden Esquamata y 14 saurios y 16 serpientes, la cual la familia más común era la Colubridae. Ya que los reptiles son individuos que poseen grandes adaptaciones, pueden sobrevivir a las distintas fluctuaciones de estos ecosistemas, y esto les brinda un gran poder de servicios ecosistémicos como control biológico, ya que siendo depredadores pueden atacar individuos que tengan problemas para las ciudades aledañas y también pueden presentar un equilibrio en estos ecosistemas. Los anfibios son un componente importante de los ecosistemas, por su aporte como biomasa a los flujos de energía. Esto los convierte en una pieza fundamental del ecosistema al actuar como depredadores de invertebrados y como elementos importantes en la dieta de otros vertebrados. Además, estos han sido considerados excelentes modelos para establecer el nivel de deterioro de los hábitats y ecosistemas del mundo, dado que son muy sensibles a la alteración y pérdida de hábitats naturales, lo que se atribuye en gran medida a sus características fisiológicas, comportamentales y ecológicas, como por ejemplo su piel permeable y su ciclo de vida típicamente dependiente de hábitats acuáticos y terrestres. Para las ciénagas de Matapalma, Zapatosa y La Pachita se registraron 26 especies distribuidas en 19 géneros, 10 familias y 2 órdenes, Anura y Gymnofiona. El orden mejor representado fue Anura con 24 especies pertenecientes a 8 familias. En el orden Gymnofiona se registraron 2 especies distribuidas en 2 familias y 2 géneros. La familia con mayor número de especies fue Gilidae, seguida por Leptodactyle, y el género con más especies fue Leptodactylus con 4. Los macroinvertebrados tienen una especial importancia en los ecosistemas acuáticos al construir el componente de biomasa animal más importantes en muchos tramos de la ciénaga.
y juegan un papel fundamental en la transferencia de energía desde los recursos basales hacia los consumidores superiores de las redes tróficas. Para el grupo de macroinvertebrados se puede encontrar que la composición de las ciénagas varía según la altitud a la que ésta se encuentre. Además, este grupo de organismos es utilizado por su sensibilidad a los cambios de pH y temperatura del medio, por lo que aquí se pretende presentar una composición aproximada de los grupos taxonómicos más frecuentes. Para la ciénaga Zahaya la composición se presentó de la siguiente manera. Ephemeroptera presentó la mayor abundancia con un 36,30%, seguido por Aplotaxida con el 33,2% y por último Diptera con el 23,67%. Para cada grupo se presentó de la siguiente manera las familias más abundantes. Para Ephemeroptera fue Cenacide con 1.859 individuos. Para Aplotácida fue Nánide con 1.699 individuos. Y finalmente, Chironomide del grupo de los dípteros con 1.122. Es necesario aclarar que este grupo tiene fuertes asociaciones con diversos grupos de plantas, como es el caso de los macrófitos. Uno de los ejemplos más claros es la de la ciénaga matapalma, en la cual, para los organismos macrófitos, se encontraron 2 phylums, 5 clases, 11 órdenes y 20 familias. La clase insecta fue la que estuvo representada con mayor número de abundancias, con 5 órdenes importantes, de los cuales Hemiptera tuvo el mayor número de taxones con 4 familias, seguida del orden de Coleoptera y finalmente Diptera con 3. Las familias más abundantes a lo largo de todo el estudio fueron Guerride, Belide y Notonectide, respectivamente. Hay que tener claro que muchas de estas familias tienen la capacidad de establecerse durante todo el periodo del año y muchas de ellas fluctúan. A partir de la revisión de esta información, se puede determinar que la clase insecta es la más abundante y diversa dentro de las ciénagas. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que muchos de los estudios fueron realizados hace varios años y esta composición varía constantemente por los factores ya dichos previamente. Es importante saber que las ciénagas son ecosistemas muy vulnerables que llevan procesos de transformación rápidos, especialmente por su relación con los ríos, afectando sus características físico-químicas, su capacidad resiliente, la biodiversidad, así como el refugio de fauna y flora, especialmente de especies migratorias que allí obtienen sus alimentos o realizan sus procesos reproductivos o de crianza. Por esto es de vital importancia conocer qué factores lo afectan. Aquí exploraremos la agricultura intensiva, la contaminación química y las variables ambientales. El crecimiento de la agricultura intensiva y la alta ocupación territorial ha supuesto la mayor y más rápida transformación de espacios y homogenización de los mismos, creando graves problemas de gestión y una pérdida de valores tradicionales y culturales a cambio de un desordenado y rápido crecimiento económico no sostenible. Esta agricultura intensiva muchas veces hace el desecho de sus productos en los ríos o aguas que se conectan directamente con estas ciénagas. Continuando con la contaminación química, esta se puede dar por la formación de rellenos, basureros, pozos y canales que se desembocan en las ciénagas, llevando contaminantes tales como aguas residuales, materia orgánica, aceites y detergentes. Otro contaminante fuerte son los metales pesados, que generan un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos, ya que tienden a ser muy tóxicos, bioacumulables y de alta persistencia. Estos metales llegan a las ciénagas mediante descargas de aguas industriales y urbanas, al igual que de actividades agrícolas, como lo dijo mi compañera anteriormente, la lixiviación y obviamente la minería. Una vez todo este tipo de contaminantes entran a los cuerpos de agua, son fácilmente adheridos al sedimento y llegan a los organismos y por ende a toda la cadena trófica, y con ello llegan a afectar la productividad. Para hablar de los fenómenos naturales que afectan a estos ecosistemas, se tiene que tener en cuenta que como estos ecosistemas ya han sido perturbados por el hombre, han perdido resistencia a la hora de presentar estos ciertos fenómenos, como por ejemplo es la precipitación de aguas lluvias, el cual genera que se dé una inundación y se desborde el agua, generando estrés a la fauna y flora aledaña a esta. También se puede resaltar que cuando se presentan fenómenos como el del Niño, se generan sequías que causa problemas a la fauna y a la flora que se ve beneficiada por estas fuentes de agua que poseen las ciénagas. Para concluir, tenemos que las ciénagas son ecosistemas poco estudiados, ecosistemas los cuales son bastante perturbados por el hombre, ya que se generan pescas masivas dentro de estas y bastante perturbación en lo que es la fauna y la flora, generando que se puedan producir diversos problemas como lo son
eh, dificultades a la hora de presentar perturbaciones muy fuertes climáticas, o también en la preservación de animales como lo son los peces y los reptiles. Tanto macroinvertebrados como anfibios son considerados excelentes modelos para establecer el nivel de deterioro de las ciénagas. Además, son parte fundamental de la biomasa de los flujos de energía, como se había mencionado anteriormente. Por ello, es indispensable mantener las ciénagas, que son el reservorio de estos organismos y muchos más. De manera general, los grupos seleccionados se correlacionan en la cadena trófica, algunos en varios niveles y otros, como las aves y los reptiles, predominan como consumidores terciarios. Para finalizar, les agradecemos a todos por su atención y estamos atentos a sus preguntas.